radica mi autoridad? Algunos creen que la autoridad radica porque tengo muchos dones, muchos talentos. Aunque eso es bueno, ahí no radica. ¿Dónde radica mi autoridad? Por supuesto, en Cristo Jesús. Pero grábese esta frase: mi nivel de autoridad está ligado con mi nivel de santidad. Mi nivel de autoridad está ligado con mi nivel de santidad. Si un creyente que dice amar a Dios no anda en santidad, no es efectivo a la hora de hacer guerra en el espíritu. No es efectivo en su vida diaria. No será efectivo, será nada más una emoción. Y las emociones no cambian a nadie. Lo que cambia y transforma a alguien es estar conectado con la potencia del Espíritu Santo. Y cuando digo el Espíritu Santo es sencillamente porque muchas iglesias han caído sencillamente en doctrinas de hombres, han caído en tendencias, modas, cuando realmente la presencia de Dios no es moda ni tendencia, sino que necesitamos la revelación de Dios en estos tiempos para comprobar la buena voluntad de Dios. Y cuando hablamos de revelación es sencillamente que el conocimiento es importante, pero el conocimiento sin revelación no sirve. Entonces la autoridad no radica en lo que hago, la autoridad radica, en lo que soy. Porque puedo hacer mucho y no puedo hacer nada, pero puedo hacer poco siendo verdaderamente algo. No sé si me voy a entender. Vamos a explicarlo. Vinieron los 70 con gozo, dice la Biblia, y le decían: maestro, los demonios se nos sujetan, aleluya. Venían con gozo: los demonios se nos sujetan, tenemos autoridad, dice Jesús. Y se alegran de eso. Miren, no se gocen tanto de eso. Alégrese de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí hay una verdad. Lo que Jesús les estaba diciendo es: no se enfoquen tanto en las manifestaciones, sino en el regalo, en el don de la vida eterna. No es que no crean en las manifestaciones. Quien me conoce sabe que sí creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Amo al Espíritu Santo y me meto con el Espíritu Santo y soy un apasionado por su presencia. Me declaro un loco adorador. Amén. Siempre cuando presentan a un ministro, el salmista tal. No, hombre, es que me presenten como el loco de Cristo, porque es la verdad. El ser apasionado es más que un título, eso no. Y amada iglesia, y le dijo: alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, dándoles a entender que la manifestación es importante, pero no más importante que el don de Dios. Y abra sus oídos espirituales, porque mire, las manifestaciones de Dios son importantes y la Biblia dice que tienen que ser manifiestos los dones corporativos, personales, los dones de manifestación, de servicio, los dones de ministerio tienen que ser manifestados en iglesia. Sí, Señor, y hay que trabajar, hay que someterse para fluir en los dones del Espíritu, pero allí no está mi atención, sino que mi atención está en el dador del don. Entonces mucho pueblo de Dios, mucha iglesia se ha conformado con la manifestación y se olvidó del don. Es decir, del verdadero don, del verdadero regalo que es la salvación de nuestra alma. ¿Por qué decimos eso? Porque de nada sirve que una persona tenga mucho talento y mucho don si es pobre de carácter. De nada sirve tener una persona elocuente, sobresaliente en muchas áreas, si es pobre de carácter. Y cuando hablo de carácter es entereza para someterse a Dios y vivir en santidad. Entonces, hermano, muy diferente es encontrar a una persona que tal vez no tenga muchos dones, pero es una persona íntegra. Tal vez no tenga muchos talentos, pero es una persona que está alineado con la voluntad de Dios, andando en santidad. Porque la santidad no solamente es no robar, no matar, no adulterar o fornicar. La santidad implica ser íntegro. La santidad implica ser efectivo. Que lo que yo haga sea consecuente con lo que digo. Y lo que diga sea consecuente con lo que hago. Es decir, no tener una doble moral. Porque hoy en día existe la doble moral. Una que se predica y no se habla. Otra que se habla y no se predica. Entonces, a nivel general,
El enemigo nos ha ganado ventaja haciéndonos creer que muchas veces estamos bien cuando realmente no hemos dominado la tierra de nuestro yo, la tierra de nuestra vida, la tierra de nuestra casa. Y voy a ir claro a esto. Esta es una anécdota que conté en la mañana y es la siguiente. Un hombre venía para la iglesia, se estaban alistando con sus hijos, su esposa, y va a sacar la camisa blanca que quiere ponerse. Cuando saca la camisa, se da cuenta que la camisa le falta un botón. Y le dice, esposa, mi amor, ¿qué pasó con esta camisa? Yo quería ponerme esta camisa y le falta un botón y yo te dije que se la pusieras. Y le dice la esposa, mi amor, se me olvidó, ponte la camisa negra. Bueno, la camisa negra, no la otra. Y ya el hombre se pone la camisa negra, llega al culto, adora a Dios, bendice a Dios y regresa a la tarde a la casa y se acuerda de la camisa blanca. Yo quería ponerme esta camisa hoy, no la negra. Ay, mi amor, ya pasó. No ha pasado. Es que aquí las cosas, para eso, y ya comenzó un problema. Y en la iglesia adoró y ató al diablo y reprendió al enemigo y no lo dominó con el carácter. Entonces el enemigo está. Esos son los cristianos que me gustan, que son pura pantalla, pero en la casa no saben tener dominio de su carácter. Ay, sin anestesia. Son los cristianos que me gustan, que alaban en la iglesia y en la casa no reflejan la luz de Jesús. Quiere decir que para yo ser efectivo en la guerra espiritual, tengo que tener dominio de mi carácter. Y es someterlo a la voluntad de Cristo para decir, quiero ser íntegro en mi manera de vivir. Personal, familiar, laboral, a nivel de estudio, a nivel de todas las áreas. Que todos puedan ver a Jesús en ti. Tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de ser lo que eres es realmente lo que está dentro de ti. Porque usted y yo somos lo que comemos. ¿Está poniendo atención? Usted y yo somos lo que comemos. Voy a poner un ejemplo que es bastante asqueroso. La gente que comió mucho pollo y fresco pollo y queda llenísimo. Cuando eructa, ¿qué va a eructar? ¡Ay, pastor, qué asco! No. Le quiero poner este ejemplo porque uno suelta lo que tiene adentro. Cuando alguien está lleno de la palabra, Cristo, la palabra, lo que te se va a salir es la palabra. Lo que va a ser manifestado es la palabra, porque está lleno, saturado de la palabra. Entonces, es aquí donde yo quiero captar su atención. La guerra espiritual consiste en estar alineado con la voluntad de Dios, que implica vivir en santidad y ser íntegro en toda nuestra manera de vivir. Repita conmigo, mi grado de autoridad está ligado con mi grado de santidad. Ahora sí, para terminar el ejemplo, los 70 volvieron con gozo en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Y dice Jesús, les felicito, pero alégrense de que ustedes han sido salvos y que realmente la salvación es el mejor regalo. Dando a entender que cuando un hombre es cambiado en su totalidad, es una victoria inminente al enemigo. A veces conocemos gente con mucho talento, mucho don, pero no conocemos el fruto. Hay que conocer el fruto primero. Consejo, lo he dicho y lo voy a repetir. Hermanos que dicen, ay, no vine a la iglesia y me quedé viendo un culto en la casa. Y ojalá hubiera sido el culto de la iglesia. No, se quedan viendo otro culto. Y eso no suplanta el culto racional con Dios de venir a la iglesia. Espero que aquí no pase, pero hay hermanos que dicen, y vi la predicación del hermano tal, y esto, lo otro. Y digo yo, ¿habrá escudriñado y analizado realmente lo que escuchó o lo que vio? Porque no todo lo que sale en la televisión cristiana, hay que decir amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, lo digo con autoridad porque yo he visto mucha televisión cristiana y no todos concuerdan en la línea. Para algunos será bueno esto, para algunos será malo. Entonces, ¿a quién creerle? Usted tiene que creer donde usted es alimentado. ¿Y dónde es alimentado usted? En el Centro Cristiano Eterna Alabanza, dígalo sin temor.
Y puse el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría, hermanas, que ustedes que cocinan tan delicioso, preparan la comida para el esposo, para los hijos, y se esmeran, y nadie les dijo qué rico estaba? Ni siquiera la gracia le dieron. Ustedes dicen, qué malagradecido, no vuelvo a cocinarles. No me vuelvo. Pero qué bien se siente cuando te dicen, oh, qué rica está la comida, qué deliciosa, ay, hasta de chuparse los dedos, de rechupete, dicen algunos. Pues es lo que a mí me gustaría escuchar de los hijos espirituales, que saboreen la palabra, que se metan en la palabra. Porque no todo lo que sale en televisión, ni lo que usted escucha en radio, a veces es bíblico. ¿Escuchó eso? Entonces, yo quiero enseñarle e instruirle que lo primero que usted tiene que hacer, y yo también, para ser efectivos en la vida, en el espíritu, es andar en santidad. Si no andamos en santidad, lo que hagamos, por muy talentoso, por muy grande que sea, será algo más, no va a producir nada. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nos conoce. Entonces, hablando de esto, de la guerra espiritual, hemos dicho que el enemigo se infiltra en las familias, en la iglesia y en las naciones para destruir. Y hemos hablado de los obreros fraudulentos, hemos hablado de los lobos rapaces. Los lobos rapaces sencillamente son hombres, o bien pueden ser mujeres también, usados por el enemigo. ¿Por qué usados por el enemigo? Para traer división, perversión a la iglesia de Cristo a través de manipulación. Y abra sus oídos espirituales. Cuando yo le digo a usted que no todo lo que brilla es oro. Hoy en día en algunos seminarios de otros países se están predicando doctrinas de hombres, donde le dicen a la gente, los rudimentos de Cristo ya no hay que practicarlos. ¿Cuáles son los rudimentos que la Biblia habla? Y no rudimentos por ser obsoletos, sino que de tiempo en tiempo se han practicado rudimentos o pasos de obediencia, como lo es el bautismo, como lo es la cena del Señor, como lo es el ayunar. Y algunas doctrinas de hombres están diciendo que ya no hay que hacer eso. ¿Me está escuchando? O de repente usted ha escuchado algunas cosas así. Cuando usted escuche algo así, inmediatamente me llama a mí, como lo hicieron a veces aquí mi hermano Tello. Porque mucha gente anda predicando doctrinas que ya no, que son de hombres y están torciendo la palabra. Y el enemigo entonces los utiliza para que espíritus inmundos desvíen el sentido de la verdadera iglesia y se vuelva una iglesia conformista, se vuelva una iglesia apática, se vuelva una iglesia fría. Y lo que no se dan cuenta, porque no han ejercitado sus sentidos espirituales, es que hay espíritus demoníacos que se han infiltrado en la iglesia para traer apatía, estupor, que quiere decir ceguera espiritual. Y nos conformamos nada más con ser creyentes, cuando realmente la Biblia dice, el Espíritu dice. Y lea conmigo 1 Timoteo 4, 1 y 2. Este versículo lo leímos el domingo pasado y queremos leerlo porque es base para esta serie de enseñanzas, donde dice 1 Timoteo 4, 1, 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos van a apostatar de la fe. Y ya vamos a ver qué significa apostatar. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, de hipócritas, mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, entusiastas seguidores de ideas falsas. Entonces, hermano, encontramos obreros fraudulentos predicando un mensaje que no es bíblico y predicando lo que la iglesia quiere escuchar, pero realmente lo que la iglesia necesita escuchar es un mensaje confrontativo que te exhorte, que te edifique y que te desafíe a que seas un mejor hombre o una mujer en la semana o en los días siguientes para ser efectivos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. De nada sirve que yo esté delante de usted predicando y en mi casa sea un falso. De nada sirve que nosotros vengamos a la iglesia a adorar a Dios si en la casa realmente no vivimos el verdadero evangelio que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿dónde comienza todo? En la casa. En la casa empieza el juicio. ¿Sí o sí? El diablo nos odia. Le tengo una buena noticia. Y te odia con todas las fuerzas que él tiene. Te odia con el odio más repugnante que no podemos imaginar. Y hemos dicho que el enemigo tiene sus secuaces, sus aliados. Está tan bien organizado y la iglesia tan desorganizada
que nos roba fácilmente la bendición. ¿Sabía usted que el enemigo trabaja con principados, potestades que están tan ordenados? Unos comisionados para afectar familias, otros comisionados para afectar naciones, otros comisionados para afectar iglesias. Entonces, en una iglesia donde no hay poder del Espíritu Santo, avivamiento del Espíritu Santo, donde no hay una hambre por su palabra, por su presencia, allí hay estupor. ¿Es hacer un culto más? ¿Es un club más? ¿Cantemos, sí, vamos rápido, ya tenemos que irnos? No. La iglesia de estos tiempos tiene que ser entendida en los tiempos y desarrollar los sentidos espirituales, afinar sus oídos espirituales, afinar sus sentidos espirituales para comprobar la buena voluntad de Dios. Hermano y hermana, usted y yo tenemos que aprender a entender la asignación de Dios para usted. Usted tiene que aprender a descubrir la asignación que Dios le ha dado para que usted sea efectiva en el propósito. Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Una iglesia que no sabe para dónde va, ya llegó. Se estancó. Usted tiene que saber para dónde va, cómo tiene que hacerlo, cómo ser efectivo. Y lo primero es que la luz de la santidad de Dios brille en el hogar de cada creyente, brille en la iglesia, para que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, seamos efectivos y el enemigo no nos avergüence diciéndote, mira, estás levantando manos aquí y le gritaste a fulano de tal y tales palabras. ¿Me doy a entender? Entonces hoy la iglesia de Cristo se vislumbra por los dones. Uy, qué tremendo aquel hermano. Uy, cómo Dios usa a ese hermano. Hermano, antes de exaltar al hombre, antes de darle gloria al hombre, lo primero que tenemos que entender es cuál es el fruto de ese hombre. Si no hay fruto, no sirve. A ver, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? En esto he glorificado a mi Padre. ¿En que qué? En que llevéis, grabes esto, le va a servir. ¿Cuándo usted glorifica a Dios? Cuando lleva fruto. ¿Y cuándo no glorifica a Dios? Cuando no lleva fruto. Matemática sencilla, ¿verdad? El enemigo hará cualquier cosa para inactivar su vida espiritual y que esté sin fruto. Porque el propósito del enemigo es que usted no glorifique al Padre, que usted deshonre el nombre de Dios. El propósito del enemigo es que los jóvenes se pierdan y vivan una vida de libertad o libertinaje, quiero decir. Soy creyente, pero puedo hacer esto que para mí no es malo. Ya el enemigo levantó una fortaleza porque cediste un terreno donde creíste que eso no era malo, pero realmente nosotros entendemos. Para discernir entre lo bueno y lo malo es cuando estoy lleno de la potencia del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo toma de Cristo. El Espíritu Santo es el agente santificador. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es la potencia del cielo en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer manifiesto el fruto del Espíritu. Más sencillo. Mucha gente se vislumbra por las cosas que hace un hombre y no se fijan en el fruto. A ver si hemos aprendido algo. ¿Cómo se mide una iglesia? Por el fruto. La iglesia no se mide por los años que tenga la iglesia. Nunca se mide ni por el grupo de música, ni por cómo predican. La iglesia se mide por el fruto. En esto he glorificado a mi Padre, en que la iglesia eterna alabanza lleve fruto. Si no está llevando fruto, preocúpese, hermano. El enemigo querrá inactivarte, es por eso que se infiltra sigilosamente, no te das cuenta, y se infiltró para inactivarte y hacerte un cristiano pasivo. ¿Y qué es pasivo? Que no produzca fruto. ¿Y qué dice Jesús? En esto glorificado, en que llevéis. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que estar activa, tiene que estar dando frutos de justicia. ¿Y cómo doy frutos de justicia y santidad? Viviendo en santidad. No haciendo un montón de cosas, como aquellos que decían, en tu nombre se nos sujetan los demonios, y Jesús les dijo,
Alégrense por su salvación, que es el mayor milagro. ¿Por qué? Quiero que entienda esto. Cuando un hombre o una mujer es transformado de adentro para afuera, hay una potencia en el ambiente espiritual, porque el enemigo no puede afectar esa vida porque ha sido transformada. Pero hoy en día el enemigo nos ha distraído con obreros fraudulentos, lobos rapaces, que nos vislumbran en la televisión y en la radio, nos vislumbran con grandes cosas y la gente se traga todo lo que dicen. No, primero es el fruto de ese hombre. ¿Cómo vive ese hombre? Para ver realmente si le creo lo que está diciendo. Entonces, espíritus engañadores se han infiltrado en las iglesias, naciones y en las familias para destruir sigilosamente. Repito, el enemigo no viene con cachos y cola. ¿Estamos de acuerdo? Se infiltra sigilosamente con espíritus demoníacos para inactivar la iglesia, para inactivar ministerios, para inactivar la potencia de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando la iglesia vive apáticamente. Necesitamos la potencia del Espíritu Santo. Quiero lanzar un desafío a la juventud de esta casa. Hay que activarse en el poder del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ser sabios, si ustedes quieren entender la buena voluntad de Dios, ser sabios en estos tiempos, si ustedes quieren ser sobresalientes en su colegio, en su universidad, por supuesto que tienen que estudiar, pero van a ser sobresalientes cuando le digan: Espíritu Santo, revélame a Cristo para hacer lo que tengo que hacer, para decir lo que tenga que decir, que cuando yo hable, cuando yo diga, cuando yo camine, cuando yo interactúe con las personas, la gente pueda ver algo diferente en mí. Entonces quiere decir que la sabiduría vendrá de lo alto, porque he puesto al Espíritu Santo como prioridad. Él es el agente santificador, el agente de potencia. En Él tiene que estar la iglesia. Y es por eso que la iglesia de Cristo a veces duerme. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete sigilosamente por medio de sus aliados, espíritus inmundos, para inactivar la iglesia. Creo que es tiempo de que usted se levante, hermano, y diga: tengo que ser efectivo, un hombre efectivo, una mujer efectiva en el área de guerra espiritual. Que mi testimonio brille más de lo que yo digo, que mis palabras. Brillemos para Jesús. La vida de santidad es una vida del reino. Amada iglesia, entonces, si hablamos de espíritus demoníacos, sencillamente estamos hablando de que tenemos una lucha constante. No se trata de andar viendo diablos por todo lado, sino que se trata de vivir alineado a su voluntad y no ser engañados por lobos rapaces, cuyos verdaderos corazones son impíos, chismosos, peleadores, mentirosos, fabuladores, aduladores, libertinos, rebeldes, impúdicos y sensuales, que aunque tienen fruto, este fruto es temporal. Grábese esto en su corazón. Los falsos profetas que se meten sigilosamente en las iglesias. Hermano, agradezco un paréntesis. Agradezco yo cuando alguien se acerca a mí y me dice: pastor, hay un seminario así, asá, y yo quiero saber usted qué piensa. Le felicito a los que me preguntan, porque algunas cosas podemos conocer, otras las podemos investigar, a ver realmente de qué fuente o de qué doctrina es eso. Pero algunos van nada más y se meten y vienen con ideas raras. Y lo primero que pregunto: ¿ya leyó en la Biblia si eso está en la Biblia? No, verá que no. Entonces los falsos profetas se van a meter sigilosamente en la iglesia. ¿Para qué? Para inactivar la iglesia y caer en un estupor, que la iglesia no vea. No, si estamos bien. No, no estamos bien. Una iglesia nunca se puede conformar. A ver si ha aprendido algo, porque lo que te conforma, lo que te conforma te ata. Nunca podemos estar conformes en la vida espiritual. Siempre hay más, más, más. Cuando alguien me dice a mí que cree que le falta algo más, que llego al límite, es hora de un rompimiento. Es que yo no siento nada. Es que vengo a un culto y no siento nada. Es que no vengo a los jóvenes y no siento nada. Es hora de un rompimiento en el orgullo de esa persona. No nos gusta, ¿verdad? Cuando una persona dice: es que yo ya no me siento en la iglesia, quiero algo más, es hora de un rompimiento en el orgullo de esa persona. Porque la presencia de Dios no tiene tope. La presencia de Dios, la gloria de Dios no tiene tope. Cuando yo creo que llega un tope, es porque es hora de un rompimiento del yo. Que Dios quiebre esa vasija y la haga nueva. Eso es lo que la iglesia dice: Señor, quiebra mi orgullo. Quiébrame, Señor, y quita toda la impureza que hay en mí. Sabe bien el enemigo que cuando un creyente se somete a Dios y se levanta con santidad,
tiene autoridad. Pero el enemigo se le ríe en la cara a la iglesia cuando ve que la iglesia canta, alaba y adora y reprende y no sujeta su carácter, no tiene entereza de carácter, fácilmente se le salen las palabras, fácilmente falla a Dios, fácilmente se aleja de Dios, fácilmente cede. Voy a decir lo que dije en la mañana. Si el enemigo ha enviado espíritus inmundos para afectar la familia, usted y yo somos responsables de nuestros hijos, no el vecino, no la escuela ni la iglesia, es la casa. Voy a repetir esto. Muchas personas creen que es la iglesia la que tiene que rescatar a sus hijos, cuando realmente no hacen nada por sus hijos. ¿Sigo o no sigo? Sigo para que nos duela. Mucha gente quiere que la iglesia resucite lo que en la casa ya mataron. Y no lo digo por decirlo, es que lo dije en la mañana y lo voy a repetir. Usted tiene que empezar, hay que empezar el juicio en casa. Los espíritus inmundos afectan la familia. Y aquel cuentito, es que como mi hija ya tiene 18 años y ya es grande, ya yo no me puedo meter con ella o con él. Y cuando ella nos llame, Víctor, Marixa, venga para acá. Rendición de cuentas ante la autoridad máxima. Y me van a llamar a mí también. ¿Qué hizo usted por su vida? Su ministerio, su familia, la iglesia. No, no, señor, yo los presenté en la iglesia chiquititos. Y yo los instruí, ellos fueron los que se perdieron. No. Yo no estoy preguntando eso, dije, ¿qué hiciste con lo que yo te di en tu mano? Y creemos que la vida cristiana, eso lo lleva a la iglesia. La vida cristiana implica carácter. Esa niña que está aquí enfrente mío, que tiene ¿qué? Año y medio. Si Cristo no ha venido en 10 años, estará entrando la preadolescencia. Pero los frutos que usted le dé a ella y la base que usted le ponga a ella, la va a sostener en tiempos difíciles. No es cuando esté grande, es ya que tiene que formarle carácter. ¿Sí? ¿Usted ha visto los niños que llorando y el papá? Manipulan, desde ya se le forma el carácter. Ahí va la abuela alcahueta, ay pobrecito, no, deje. Es usted la que tiene que formar, no es la abuela. Ay, no, que, porque esto, no sé por qué digo esto, pero algunas hermanas tienen bebé. Ay, mami, ¿me los puede cuidar? Y es otro tema, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle es que el juicio comienza en casa. Si usted no ordena la casa y usted no forma su casa y usted no forma a sus hijos, le doy una noticia, el mundo lo va a deformar. ¿Quién es el responsable en la casa, hermano? Los padres. Y cuando el hijo se pierde, ay, el culpable es el pastor porque nunca vino a visitar a mi hijo. ¿Qué va a ver el pastor? No tiene tiempo para mí. No, ¿y usted tuvo tiempo para instruir a su hijo? Si hay espíritus inmundos que se han infiltrado en las familias, creo yo que el papá y mamá tienen que levantarse y decir, hasta aquí, yo marco un territorio, la familia me la dio Dios y voy a pelear por mi familia, cueste lo que cueste, venga lo que venga y pase lo que pase. Eso se llama carácter, valentía, eso se llama actitud y esa es la actitud que yo creo que usted tenga. Yo pregunto, yo nada más lanzo la palabra, ¿usted lo acepta o no lo acepta? Si no lo acepta, yo no tengo ningún problema. Pero si usted lo acepta, entonces vamos a estar juntos en la batalla. Amada iglesia, grave esto en el corazón. Si hay infiltración de espíritus demoníacos que quieren afectar la vida de la iglesia, la vida personal, familiar, la vida de familia, la vida de las naciones, quiere decir que ellos tienen colaboradores. Y vamos a ir casi cerrando con esto. Colaboran con es decir,
Los falsos profetas, que son usados por espíritus demoníacos, colaboran con el principado, reina de las hechiceras llamada Jezabel. Y usted ha escuchado hablar sobre Jezabel. Fue una mujer impía, una mujer cuya esencia era satánica, que la Biblia menciona que perseguía a los profetas para matarlos. Jezabel era una mujer idólatra, promovía la inmundicia, promovía la lascivia, promovía el culto a dioses, promovía lo que era inmundo. Y ese espíritu se ha desarrollado a lo largo de la historia para afectar la iglesia, para afectar los ministerios y para afectar los ministros de Dios. Escuche esto. Entonces, colaboran con el principado reina de las hechiceras llamada Jezabel, porque son espíritus demoníacos en personas, los cuales se manifiestan como manipuladores autoritarios que necesitan ser grandes, que tienen una doble vida y su propósito es atacar los ministerios pesados de la iglesia. ¿Me está escuchando? Ellos cierran puertas del reino de Dios para que nadie entre y la gente de la iglesia es devorada por ellos. Hacen de la gente sin discernimiento sus seguidores. Hablan con doble intención, hablan con doble significado y la apariencia es lo más importante para ellos, para tratar de engañar a la gente de la iglesia y principalmente a los pastores y a los líderes. Son legalistas en lo superficial y no tienen el fruto del Espíritu Santo. El enemigo no está jugando, el enemigo se infiltra en la iglesia, en las familias y en las naciones para traer destrucción, apatía, pereza, esclavitud, conformismo y que la iglesia, mire, camine sin saber a dónde va. Esta hora yo quiero decirle a usted, como miembro de esta casa, como padre de familia y como creyente que es, usted tiene que levantarse por sus hijos, no tiene que ser pasivo. Levántese por sus hijos, por su matrimonio, levántese por usted mismo a marcar el territorio. Ya es hora, ya es tiempo de que el enemigo no me esté robando el territorio que a mí Dios me dio, el territorio de la familia. Usted levántese por su ministerio. ¿Usted tiene ministerio? Usted es llamado por Dios, pues empiece a activar lo que Dios le ha dado. Usted no puede ser pasivo con el llamado que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque si usted no activa lo que Dios le ha dado a usted, sencillamente usted le está cediendo terreno al enemigo. Entonces usted marca el territorio, le dice: hasta aquí, yo voy a activar mi vida, voy a activar mi familia, voy a activarme en la iglesia, voy a activar el testimonio, voy a activar todo lo que Dios me ha dado. Hay que ser fructíferos, pero lo primero es que el juicio comience en casa, entendiendo que cuando yo vivo en santidad, empiezo a cerrarle las puertas al enemigo. No puede afectar mi casa, no puede afectar la iglesia. ¿Usted sabía que en este momento hay gente que está lanzando maldiciones contra usted? Y si no lo sabe, se lo voy a contar. En esta hora, así como hay cultos cristianos, hay cultos satánicos, hay cultos de hechiceros, de brujos, de santeros, para proferir maldición contra la iglesia, proferir maldición contra las familias, proferir maldición contra los ministerios. Usted me ve aquí de pie, pero usted no crea, están lanzando maldiciones a través de muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Meterme en su presencia y no salirme de ahí. Hay maldiciones que han lanzado y usted no se ha dado cuenta. Qué raro, ¿por qué pasa esto en mi casa? Bueno, empiece a ver de dónde se abrió la puerta. Una puerta abierta es terreno del enemigo. Hay que empezar a cerrar puertas. Nunca es tarde, estamos a tiempo. Hermanos, leamos Hebreos 3, 12 al 15 y cerramos con Hebreos 3, 12 al 15, porque tenemos que cuidarnos de no apostatar, es decir, de no cortar la relación salvadora de Cristo. El consejo que la Biblia nos da en Hebreos 3, 12 al 15 es el siguiente. Miren, hermanos, ustedes que están hoy acá escuchando esta palabra, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el siguiente versículo: porque somos hechos de ¿qué? Participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no pongan duro el corazón como en la provocación.
el consejo es el siguiente: cuidémonos del pecado para no apostatar de la fe. Muchas que se han descuidado de su vida en el espíritu han terminado en cosas que a Dios no le agradan y llegan a verlas como normales, cuando realmente, cuando hay discernimiento del Espíritu Santo, yo tengo que ser celoso con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Amén. ¿Qué significa apostatar? Cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Así que la apostasía personal es posible solamente cuando los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Hay dos clases de apostasía: teológica y moral. ¿Cuál es la teológica, hermanos? El rechazo de todas o algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. En muchos lugares se está apostatando de la fe. Iglesia, en la televisión o radio a veces hay apóstatas de la fe. ¿Saben por qué? Porque están negando lo que un día predicaron. Hoy están diciéndole sí a cosas que antes decían que era pecado. ¿Y saben por qué? Porque quieren adaptarse al siglo XXI y quieren ganar mucha gente para Cristo, pero eso sí, que esta gente que venga a Cristo, yo me adapto a ellos, yo me lo gano a ellos. ¿Y sabe cuál es la forma de ganar para ellos? Hablando como ellos, actuando como ellos, cuando realmente Cristo nunca me dijo que tengo que ser como el mundo. Conviértanse ellos a ti. Y la apostasía moral es que un antiguo creyente deje de permanecer en Cristo y se vuelva a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad. Muchos han apostatado de la fe. Lo que un día predicaron, hoy lo están negando, ensuciándose con el pecado, diciendo: Cristo me sigue amando. Sí, Cristo te sigue amando, pero no va a bendecir tu vida si estás en pecado. La apostasía significa negar lo que un día yo prediqué. Hermanos, seamos fieles en el matrimonio. Jóvenes, sean fieles en su vida diaria. Dice la Biblia: persiste en la lectura, persiste en la enseñanza. Hay lobos en la calle y lobos vestidos de oveja, lobos rapaces que querrán robarte la esencia de Cristo. Sean fieles hasta la muerte. No importa en el colegio o la universidad si hay teoría falsa, filosofía de hombres. Sean fieles. Hombres, seamos fieles. Mujeres, sean fieles. Iglesia, seamos fieles. Los tiempos últimos estarán caracterizados por maldad, por iniquidad y por pecado. Y lo triste, ¿saben qué es? Que muchas iglesias ya no están denunciando el pecado y están aceptando el pecado con tal de quedar bien con la gente. Dios reprueba ese tipo de conducta. Lo que Dios quiere es que la iglesia vuelva al modelo original. ¿Cuál es el modelo original? Ser y no hacer. Porque hacer, hay mucho activismo. Ser es el hombre y la mujer con entereza de carácter para mantenerse fieles y discernir por dónde viene el ataque, discernir por dónde viene la tentación. Así que, hermano, esta semana usted será desafiado con algo. Le pondrán a su mano negocios sucios, le llegará a su mano el pecado. Hombres, llegará Jezabel a tentarlos o a tentarnos. Y es el hombre que tiene que tomar la decisión, una decisión irreversible de honrar a Cristo. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Solamente cuando desarrollo carácter. ¿Y cómo se desarrolla carácter? A través de una intimidad. Repita conmigo: mi nivel de autoridad está ligado con mi nivel de santidad. Padre, gracias en esta hora. Tu palabra es viva, es eficaz. Nosotros creemos, los que hemos creído en ti, Señor, y te hemos puesto como Señor y Salvador, que aunque el enemigo se haya levantado e infiltrado en iglesia, familias o naciones, nosotros hoy en esta casa queremos decirte, queremos honrarte a través de nuestro estilo de vida. Que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestra forma de pensar lleve honra a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que la iglesia sea fuerte en el diario vivir. Dale entereza de carácter. Reprendo al devorador y reprendo todo aquello que ha estado perturbando o obstaculizando la vida de la iglesia.
Oro para que la iglesia tenga el discernimiento espiritual y pongas colirio espiritual en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, adultos y ancianos, para que comprueben y disciernan entre lo bueno y lo malo. Te pido, Señor, que libres a tu pueblo de caer en pecados, de caer en cosas inicuas, de caer en cosas aberrantes a ti. Te pido que llenes a la iglesia de tu carácter, de la esencia de tu carácter, que puedan permanecer firmes en todo tiempo. No importa la tentación, no importa la adversidad, no importa el ataque, seremos firmes. Diga conmigo en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, diga, dame entereza de carácter. Dígale por favor conmigo: dame entereza de carácter, Dios, para tomar las decisiones correctas. Dame entereza de carácter para decir lo correcto, para actuar en lo correcto, para caminar en lo correcto, para aprender a discernir entre lo que tengo que hacer y no tengo que hacer. Dígale al Señor: dame entereza de carácter para tener dominio sobre mi vida, sobre mi yo, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida laboral y personal, familiar y espiritual. Dígale: dame entereza de carácter para ser sabio y entendido en estos tiempos tan difíciles. Señor, te pido que guardes y bendigas a la iglesia, fortalécela, ayúdala y dale espíritu de sabiduría, inteligencia, gracia y entendimiento para que tome las decisiones correctas en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, diga conmigo: amén. Y recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Antes de poder salir